Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Lo que hizo esta semana el proyecto Hidroituango al tapar el cauce del río Cauca es algo que nunca había pasado en los, digamos, 15.000 años que lleva el hombre en este lugar que hoy llamamos Colombia. Y esta idea es importante por varias razones. Por un lado, porque permite darle una dimensión al poder que hemos acumulado para modificar el lugar donde vivimos. Poner una pared para embalsar el Cauca es al mismo tiempo una proeza de la ingeniería y una gran responsabilidad. Y en este caso, la proeza falló en la ingeniería y también en la responsabilidad. Pero entender que el Cauca nunca ha estado tan seco como está hoy, desde que los Homo sapiens caminan con sus dos paticas sobre estas cordilleras andinas, también es importante porque muestra que lo que está pasando no tiene ningún antecedente ecológico y sus consecuencias, sobre todo las consecuencias ambientales negativas, son hasta ahora inciertas, pero seguramente sin precedentes. Definitivamente no será un conteo de peces muertos lo que marcará la magnitud del daño que Hidroituango ha causado. Finalmente, que esto no tenga precedentes incluye los efectos sobre las personas que durante cientos de años han creado formas de vida al lado del río Cauca. Personas que hoy pagan el precio de un proyecto que en su visión original se suponía serviría a todo el país, a todo Colombia por medio de la generación de energía, algo que hoy no es cierto vaya a ocurrir jamás. Por lo pronto, más allá de las preguntas claves sobre los efectos de este cataclismo caucano, es muy importante entender por qué pasó esto, por qué cerraron el río, por qué las personas que controlan el proyecto Hidroituango decidieron cerrar el río Cauca. Y aquí la pregunta clave es si en efecto se tomó esta drástica decisión sin precedentes porque realmente estaba en riesgo la vida de las personas río abajo o porque estaba en riesgo la viabilidad del proyecto para producir energía en un futuro o porque estaban en riesgo ambas. De las respuestas a estas preguntas depende si los responsables son meramente incompetentes, puestos en una situación contra la pared, o si son incompetentes e indolentes, puestos en una situación contra la pared. De cualquier manera, de esto no sale bien parado nadie. Ni EPM, ni Hidroituango, ni la gente que vive del río, y mucho menos el segundo río más grande de los Andes colombianos. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche para hablar de lo que está pasando en la cuenca del río Cauca nos acompañan voces expertas de distintas disciplinas y talantes. Nos acompaña Claudia Calao, que es activista y ha trabajado mucho en el tema de Bogotá, en el tema de Vanderhamen. Es miembro de este nuevo grupo que se llama Activistas. ¿Qué más, Claudia? Bien, gracias. La conocen en Twitter como Cloquis. Sí. Muy famosa. Gracias. Gracias por estar aquí esta noche. ¿Se va a lanzar a la política? Estoy pensándolo. Está pensándolo. Estoy acompañando activistas. Bueno, entonces esta es una visión politizada, lo que está muy bien. Una visión geológica experta. El profesor Modesto Portilla Gamboa. Modesto, es un placer tenerlo acá. Usted es geólogo de la Universidad Industrial de Santander y da clases en la Universidad Nacional. Buenas noches y gracias por la oportunidad de tratar desde la universidad pública, desde la academia, dar una visión de esta gran tragedia que se está viviendo en el Bajo Cauca. Definitivamente una tragedia ambiental. Juana Afanador es socióloga, es experta en temas de desarrollo de infraestructura y se hizo célebre por haber descubierto que Enrique Peñalosa no tenía un doctorado como sí lo había afirmado en varias ocasiones. Pero además de husmear en la vida de los poderosos, trabaja temas de desarrollo de infraestructura. Juana, gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Y ahorita tendremos contacto vía Skype con un par de personas que conocen este tema muy bien desde Medellín. Nos acompañará Santiago Ortega, que es ingeniero civil, trabaja en la Universidad de Antioquia, y también Isabel Cristina Zuleta, es parte del colectivo Ríos Vivos, que ha estado muy cerca de la población afectada por el proyecto Hidroituango. ¿Qué está pasando en Hidroituango? Y creo que esto es difícil de entender. Nosotros lo intentamos hacer esta noche con esta gráfica, esta animación. Y ponla y párala al principio. Yo les explico a ustedes qué es lo que están viendo.
Entonces, esto es un corte transversal de la represa de Hidroituango en la cuenca del río Cauca, y atrás ven el cuarto de máquinas, ven el hueco que se le hizo a los dos túneles, y ven los túneles de captación. Eso está metido dentro de la montaña, ¿cierto? Para que entiendan. Entonces, en las cuentas de Hidroituango, ya estaba fluyendo el agua por el cuarto de máquinas, como ven ahí, está azulito el cuarto de máquinas. Y entonces en las cuentas de Hidroituango, primero se cerró el año pasado uno de los túneles de captación. Y la idea de lo que debía haber sucedido es lo que va a pasar a continuación. Suelta, Olavi, por favor. Entonces se cerraba ese túnel, iba subiendo el agua y el agua se botaba por el vertedero. Una vez el agua se botara por el vertedero, se cerraba el segundo túnel de captación y se desocupaba el cuarto de máquinas. De nuevo, se cierra uno de los túneles de captación, el agua subía, se botaba por el vertedero y en ese momento se cerraba el segundo túnel de captación, y así se aseguraba que el río Cauca nunca fuera a perder su nivel río abajo, ¿no? Y esto no fue lo que sucedió. Este martes, EPM anunció que iba a suceder lo siguiente. Entonces, si quieres, volvamos un segundo. Lo que realmente sucedió. Entonces, esto era lo que debía haber pasado. Eso iba a asegurar que el nivel del río Cauca, más allá de todos los problemas que tiene la represa, más allá de todo, se mantuviera río abajo. Pero lo que sucedió realmente fue lo que van a ver a continuación. Entonces, se cerró uno de los túneles de captación y antes de que el nivel del agua subiera, se cerró el otro túnel de captación, ¿cierto? Entonces se cierran los dos túneles de captación para desocupar el cuarto de máquinas y el río se seca y se espera que mañana se empiece a botar otra vez por encima. Eso es básicamente en el aspecto técnico. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario al respecto. Profe. Pues básicamente es en este momento decir que los momentos que se tenían previstos para cerrar las compuertas no estaban para que fueran como se hicieron, o sea, tuvieron que hacerlo de emergencia corriendo porque había un problema internamente que estaba rodando el macizo rocoso y que si no lo atajaban en ese momento se les caían las compuertas y se les caía el proyecto. Esa es la realidad. No es que lo hayan cerrado para proteger a nadie ni para manejar el embalse, simplemente o lo cerraban o se les caía el proyecto. Y entonces, dame del comunicado, Juanse, por favor, EPM, las causas del cierre de la compuerta. Y yo aquí saco el comunicado porque Jorge Londoño ha dado tantas declaraciones en tantos medios distintos y tan distintas que uno ya no sabe qué creer. Creo que esto es la versión oficial. Entonces, lo que ellos dicen es: monitoreos adicionales de riesgo que se realizaron en las últimas semanas y teniendo en cuenta la escasez de lluvias que actualmente se está dando en Colombia, el panel de expertos que asesoró a la empresa recomendó anticipar este cierre, especialmente para evitar mayores afectaciones que podría causar aguas abajo el flujo descontrolado de agua por la casa de máquinas. Y entonces, Juana, aquí la idea era que podía pasar algo catastrófico si no se cerraba esa compuerta, incluso asumiendo la catástrofe de secar el río. Sí, pero también hay que dejar un precedente muy claro, y es que no es la primera emergencia, ¿no? Que ya Hidroituango ha tenido unos antecedentes bastante que han dado la alerta de que algo está pasando en el proyecto y que podría llegar a ser catastrófico, ¿no? No olvidemos que en mayo hubo también una gran alerta por la crecida del río Cauca. La comunidad tuvo que salieron evacuadas 544 personas del corregimiento de Valdivia, por ejemplo, y Luis Pérez y la gobernación de Antioquia declararon calamidad pública durante 30 días, pero también hubo un problema con las comunicaciones como lo vemos ahora, ¿no? Es muy difuso, es muy confuso y no es fácil de entender lo que está pasando con respecto a las comunicaciones de EPM, ¿no? Difuso, confuso y profuso. Exacto. Y por eso, porque ahí en el comunicado, Claudia, digamos que Londoño en su primera rueda de prensa explicó que había un problema potencial con la compuerta de captación, es decir, que si no la cerraban ahora, la cosa estaba vibrando de alguna manera porque estaba entrando aire y agua y todo se metía como una cascada. Esa fue la figura que utilizó y podían perder el control del proyecto. ¿Usted cree en esta versión?
No, pues uno no le crea a EPM porque han dicho muchas versiones. Y una de las cosas que lo deja uno pensando es el tema de avisarle a la autoridad ambiental, ¿sí? ¿Cómo es posible que una empresa se pase por encima a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y no le avise que tiene una contingencia? O sea, si hubiera sido tan contingencia, dentro del mismo estudio de impacto ambiental se dice cómo se maneja una contingencia. Y ya el proyecto lleva 9 meses, esto es un parto prácticamente, lleva 9 meses en contingencia. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que sigan pasando error tras error? Entonces, ¿cuál es la previsión? Parece que estuvieran, pues no sé, como vamos a ver qué pasa aquí hoy. Déjeme, quiero integrar a esta conversación a Santiago Ortega. Santiago está vía Skype en Medellín. Santiago es ingeniero civil, es profesor de la Universidad de Antioquia y es una de las personas que ha venido siguiendo esto con la mejor información que yo he visto, al menos en Twitter. Santiago, es un gusto tenerlo aquí esta noche. Hola Daniel y hola a todos los oyentes y a las personas que están en la mesa. Entonces, Santiago, yo le tengo una primera pregunta y es si para usted como experto en este tema fue claro EPM y fue claro Londoño en explicar las razones por las cuales se tenía que tomar esta decisión de manera anticipada, incluso secando para abajo el río técnicamente. Es decir, ¿había una razón técnica bien entendida? Yo creo que hay una razón técnica bien entendida, pero yo me demoré mucho rato en entenderla del todo, ¿cierto? De hecho, hasta ahora en la tarde, el lío técnico de la estructura de compuertas no estaba claro, y yo creo que lo que ha faltado aquí es pedagogía, ¿cierto? Las centrales hidroeléctricas, hombre, son proyectos muy complejos, mucho más que Hidroituango, que es una central muy grande, muy compleja. La gente no entiende muy bien de lo que está hablando, y empresas públicas de Medellín podría mejorar muchísimo su comunicación. De hecho, gran parte de mi intervención en medios es tratar de hacer pedagogía de lo que es una central hidroeléctrica, porque yo, pues por un lado, no cuento con información más allá de la información oficial que brinda Empresas Públicas de Medellín. Pero es un tema complejo y difícil que yo creo que no se ha comunicado ni bien ni oportunamente. Santiago, durante cerca de 47 días, creo que lo leí hoy en un comunicado, estuvo el agua de Hidroituango, de hecho, saliendo por el vertedero. Y uno habría pensado, ¿por qué no cerraron en ese momento las compuertas de captación y habrían asegurado que digamos, hecho sin precedentes ambientales de cortar el caudal del río Cauca hubiera sucedido? Pues, a ver, no es muy clara la razón, porque, digamos, EPM no comunicó muy bien cuál era la razón de no hacerlo en diciembre. Hubiera sido ideal hacerlo en diciembre, pero EPM dijo, no, vamos a hacerlo mejor en abril, ¿cierto? Esperar un poco más de tiempo. EPM estaba haciendo unas perforaciones para llevarle aire a la casa de máquinas, porque el momento que el agua salía, si entraba aire, digamos que la situación podía ser mucho más favorable que si quedaba un vacío, porque el vacío podía generar algunos colapsos adicionales. Creo que estaban terminando de ajustar algunos temas de funcionamiento de las compuertas, pero EPM decidió, vamos a hacerlo en marzo, abril, cuando vuelva la época de lluvias. ¿Qué pasó? Que en una de las perforaciones encontraron el socavón y eso fue lo que dijo, bueno, empecemos a cerrar una, porque el daño puede estar pasando aquí. Y una vez lo cerraron, que entró aire por el otro lado y que, digamos, generó esta situación de que según Integral es una situación a la que el diseño no estaba ajustado. Y eso, digamos, es una cosa muy clara. Todas las contingencias que han pasado y este tipo de cosas no están en el estudio de impacto ambiental ni en los planes de manejo ambiental porque son cosas que se supone que no debían haber pasado, ¿cierto? Entonces, claro, digamos que PM desde hace un año está haciendo una ingeniería muy contrarreloj, muy de atender la crisis para ver qué se puede hacer. Entonces, cuando vieron que estaba entrando el agua, la estructura de captación podía estar en peligro y si la estructura se destruía, no iban a poder sacar nunca el agua de casa de máquinas. Y si no podían sacar el agua de casa de máquinas, pues digamos que la incertidumbre estaba mucho más adelante. Entonces, secar el río Cauca es una cosa cuasi imperdonable. De esto se va a hablar en gestión ambiental, en temas de buenas prácticas de centrales hidroeléctricas, pues, por muchísimo tiempo, y de hecho nos lleva a replantear mucho el modelo de
bueno, ¿qué va a pasar con las grandes centrales de ahora en adelante? Santiago, Pero cuando pasa esto, cierran esto y es digamos, una de las cosas que hay que hacer para mantener el control del proyecto. Santiago, de hecho, usted hace unos minutos me mandó una foto que ya está circulando en redes sociales, que ya salió en algunos noticieros, que es la primera imagen que vemos, la estoy poniendo aquí en la pantalla, la primera imagen que vemos del interior del cuarto de máquinas. Yo al principio, cuando usted me la mandó, yo no sabía qué leer, además de que había quedado muy sucio. No, pero entonces usted me dice, no, esto sí dice cosas y nos permite, digamos, empezar a responder. Creo que una de las preguntas más importantes en términos de la ingeniería del proyecto es si este proyecto va a ser viable en algún futuro, luego de todos los sobrecostos, además de los daños ambientales, si en efecto esta represa, este proyecto de hidroeléctrico va a generar energía alguna vez. Y usted me dice que ya se pueden, digamos, decir algunas cosas a partir de esta foto. Pues a ver, hay que tener cuidado con la foto, ¿cierto? Porque la foto es solamente una foto, que muestra algunas cosas que pueden ser positivas, pero que de todas maneras hay que evaluarlas bien. ¿Qué muestra la foto? Por ejemplo, que no se ha caído el techo de la caverna. Y eso, digamos, se puede mirar como un tema positivo, porque si el techo de la caverna de Casa de Máquinas si hubiera caído, pues ya los costos serían muchísimo mayores. Entonces, digamos, en principio uno dice, hombre, la roca parece estar bien. Eso habrá que hacer mucho estudio y otras cosas, pero digamos que parece estar bien. Lo otro es que esas estructuras grises que se ven a los lados en concreto, esos son las bases del puente grúa. El puente grúa es una grúa que va, digamos, sobre esos dos, pues como esas dos vigas, sí, y que se usa mucho en la construcción, se usa mucho para los mantenimientos, y entonces de que esa estructura esté bien también, digamos, es una buena señal. Pero a partir de ahí, pues no se puede decir nada. Digamos que tenemos un paciente que está en estado crítico, que da algunas señales, que está estable en algunas cosas, pero decir que está salvado, pues todavía falta mucho. Por ejemplo, no vemos qué hay debajo de la superficie del agua. Claro. No sabemos cómo está eso de abajo, no sabemos cómo están las otras galerías, las otras cavernas, además de Casa de Máquinas, los túneles de descarga. Toda esa obra subterránea es muy compleja y puede estar potencialmente muy dañada. Perfecto. Santiago Ortega es ingeniero, está en Medellín. Santiago, hace rato queríamos tenerlo por acá para que nos ayudara a entender y para que yo le pudiera agradecer por haberme ayudado a mí a entender tantas cosas de este proyecto. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. No, Daniel, es con todo el gusto. Yo creo que este es un tema que requiere pues toda la atención nacional y que requiere un esfuerzo de pedagogía y entender las cosas para tomar las decisiones y tomar las posiciones racionales que se deben tomar. Muchas gracias, Santiago. Listo, hasta luego. Chao. Modesto, usted lo vi ahí echándole ojo a la foto. Sí, es que desafortunadamente, digamos, la credibilidad de Empresas Públicas de Medellín, que es el operador del proyecto, pues tiene un límite, y ese límite es el que dice que cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, porque cada vez que trae una noticia que es esperanzadora, que todo está bien, que aparentemente, como en esta foto, pues no pasó nada, la realidad se la contradice en los siguientes días. Entonces, pues como dicen, esto es una foto que alguien sacó y pues que no se sabe cómo fue ni qué pasó adentro, quién la sacó y por qué la sacó y en qué sector de la Casa de Máquinas la sacó. Pero, o sea, el nivel de escepticismo de ustedes es alto, veo. El mío sí, porque efectivamente desde cuando empezó este proceso, todo lo que ha mostrado el macizo rocoso no dice que esto fuera así. Esperemos a ver qué nos dice la realidad. Ok. En cuanto a lo que dice Santiago, es decir, en este momento, ¿ustedes a qué le están haciendo fuerza? ¿A que este proyecto sea viable o no, Claudia? En este punto, cuando lo que decía anteriormente, ya llevamos 9 meses rogando que no pase nada. Sí. Ya en este punto uno dice, ese proyecto no es viable. Tenemos que pensar en desmontarlo. ¿Por qué? Porque estamos jugando con la vida de muchas personas. Y no solo pensemos en el tema de... O sea, esto es una opción bastante radical. Este proyecto costó 9 billones de pesos. Sí, no es radical. Esto es un tema de país. El río Cauca es tributario del río Magdalena. Estamos afectando también al río Magdalena. Esto se va a ver, no es solo Antioquia.
tenemos problemas en Sucre, tenemos problemas Claro, en pero Bolívar. la energía que va a producir Hidroituango, si eventualmente la produce, no va a ser solamente para Antioquia. No, no solo va a ser para Antioquia, pero esto debió preverse. La misma Contraloría General de la República dice que los estudios estuvieron mal hechos. Entonces, ¿cómo es posible que haya una licencia ambiental que la ha modificado 16 veces en 8 años? Que tenga tantos procesos sancionatorios y EPM. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de EPM? Su corazón, ¿qué quiere, Juana? No, yo estoy de acuerdo con Claudia. Este es un proyecto que hay que desmontar, no de un día para otro. Claramente es un proceso largo, también costoso, pero cuando se decide construir un proyecto de infraestructura de estas magnitudes, cuando no funciona, el desastre puede ser de la misma magnitud. Y un proyecto de desarrollo también tiene que pasar, no se hace en el aire, ¿no? Sino se hace en un territorio con unas poblaciones que viven en el territorio, que tienen unas prácticas económicas, unas prácticas culturales. Entonces no se puede pensar en un proyecto que no concilió desde el principio, además con el territorio y con las poblaciones. Las poblaciones intentaron desde el principio, desde que empezó el proyecto, de verdad a conciliar, a intentar instalar mesas de negociación, y una y otra vez EPM y la gobernación se paraban y se iban, ¿no? Ya había alertas tempranas que decían, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el río Cauca, con la desviación? Y empezaron a haber grandes tensiones que creo que ahora se ven reflejadas en estas emergencias, ¿no? No pensar en que estos proyectos se hacen donde hay unos ecosistemas claramente que tienen una función específica, ¿no? Me tengo que ir a mi primera pausa. Cuando regresemos, ahorita estuvimos viendo qué fue lo que pasó. Ahora discutiremos cuáles serán las consecuencias de lo que pasó. Por primera vez en un hecho sin precedentes, cerraron el río Cauca a la altura de Hidroituango, y esto tendrá unas consecuencias que discutiremos a continuación. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Pueden escribirnos a través de Twitter en @zonafranca. Pueden escribirnos a través de correo electrónico, si lo prefieren así, con quejas, reclamos, sugerencias. Francamente, zonafranca@gmail.com. Estamos hablando de lo que nunca había pasado desde que caminan Homo sapiens en este territorio llamado Colombia, y es que el río Cauca se cerrara. Y se cerró por la mano del hombre, y se cerró porque hay un proyecto hidroeléctrico que se llama Hidroituango. La razón por la cual se cerró, según el gerente de EPM, la empresa que es dueña de la mayoría del proyecto, es la siguiente. Esto dijo Jorge Londoño. Es prioritario que el proyecto conserve el control de las aguas, porque controlando las aguas es que le podemos brindar seguridad a todas las comunidades aguas abajo del proyecto. Controlando las aguas. Una persona que ha trabajado con las comunidades de la cuenca del Cauca, con algunas de esas comunidades, es Isabel Cristina Zuleta. Es parte del movimiento Ríos Vivos y nos acompaña vía Skype ahora mismo desde Medellín. Isabel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Yo le quería hacer una pregunta muy puntual, y es que, como lo veo, digamos, podría haber dos razones por las cuales se tomó esta decisión que tiene graves consecuencias para las comunidades y para el medio ambiente. Una es que en efecto estaba en riesgo la vida de las personas si se perdía el control del proyecto, y otra es que estaba en riesgo la viabilidad del proyecto de generación de energía y no tanto la vida de las personas. ¿Usted le cree al gerente de EPM cuando dice que estaba en riesgo la vida de las personas río abajo? Pues a nosotros lo que realmente nos ha puesto en riesgo es la construcción de Hidroituango. La gran amenaza para las comunidades ha sido la misma presa, el tener tanta agua represada allí. Por eso desde el principio hemos insistido en que no se construyera, por eso nos opusimos a la construcción de esta represa por la amenaza que representaba, por los daños ambientales y sociales que representaba, que hoy se están agudizando, pero además no solo nos oponemos, sino que desde el principio de la emergencia dijimos, si ya inundaron, ¿por qué no desmantelan el proyecto para que eviten ese riesgo que dicen y que pregonan por tantas partes que quieren eliminar? La única manera de eliminar ese riesgo es que el río vuelva a correr libremente como lo hacía antes, y que no sea un factor de riesgo el río, sino todos los factores que tenemos en la zona.
la visión de seguridad de empresas públicas de Medellín es bastante reducida y bastante acomodada a sus intereses. Y entonces, y vuelvo sobre la coyuntura actual. Yo entiendo que ustedes desde el principio han dicho que no se debería construir y desafortunadamente los hechos les están dando la razón. Además de los errores humanos, hay un problema con la montaña. Pero en esta coyuntura, y que es una coyuntura, digamos, sin precedentes, que es que el río Cauca no fluya desde Hidroituango para abajo, ¿usted cree que la justificación ahí de proteger la vida de las comunidades es en realidad lo que está sucediendo? No, definitivamente no. Nosotros sabemos que si ellos hubiesen tenido prioridad por las comunidades y no por su proyecto, lo que tendrían que haber hecho es desembalsar, es crear las obras necesarias para desembalsar. Contrario a eso, han creado todas las obras necesarias para salvar su proyecto. Y eso es contradictorio con la protección de la vida de las comunidades aguas abajo, porque han aumentado el riesgo. Hoy nosotros vemos una contradicción porque nos han dicho en varias ocasiones, y sobre todo en el cierre de la compuerta número 2, que la montaña está firme, que no hay riesgo de que colapse, de que no hay ningún tipo de riesgo con la estructura, de que tenemos que estar tranquilos, pero que hay que cerrar las compuertas y matar el río porque hay un riesgo. Nosotros no entendemos ese mensaje. Si hay riesgo o no hay riesgo. Y además dicen que fue un éxito la operación. Hoy salieron a celebrar que las paredes de la casa de máquinas están muy bien y que entonces eliminan un nuevo riesgo que era la casa de máquinas. Sí. Si ya no hay riesgo, ¿por qué seguimos en alerta roja? Si no era un riesgo, ¿por qué cerraron las compuertas? Isabel Cristina Zuleta está en Medellín, hace parte del movimiento Ríos Vivos. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche, Isabel. A ustedes muchas gracias. Y entonces vi muchas cabezas asintiendo durante esta entrevista, Modesto. Bueno, primero que todo, para responderle la pregunta que usted hizo un rato, yo estoy de corazón convencido que ojalá y no falle el proyecto, porque nadie quiere que muera gente abajo, nadie quiere que eso ocurra. El segundo punto es... No, ojo, y espérese, porque la pregunta entonces no era, obviamente nadie le está haciendo fuerza a que el proyecto fracase, no, a que fracase es que se vaya el agua, se desembalse y haya una tragedia. Pero mi pregunta era, ¿usted le está haciendo fuerza a que este proyecto recobre su viabilidad como un proyecto de producción de energía o está más parado como del lado de Juana y de Claudia que están esperando que ese proyecto más bien se desmonte? Es que no depende digamos, de los pensamientos de uno y demás, sino de la realidad. Ajá. Si el proyecto hubiera quedado bien hecho, pues que siga adelante. Pero desafortunadamente quedó mal hecho, como lo ha venido mostrando el mismo proyecto. Y repito ahora, el problema es que con el cierre de las compuertas, tal y conforme ya está escrito por quien hizo desde los estudios previos hasta la actualidad, que fue integral, dice claramente, está escrito, que el grado de incertidumbre de que esas compuertas fallen ahora que vaya a comenzar a subir el nivel del agua es altísimo, que las consecuencias serían catastróficas y que en ningún momento ellos pueden asegurar, los que hicieron los estudios, los expertos, los que saben esto, que pueden asegurar que el macizo rocoso resista a nivel de vertedero. Entonces uno dice, bueno, si los que lo estudiaron, los duros de esto están diciendo, y entonces ahora todo sale a las 24 horas o menos que no, que todo está bonito otra vez, como es lo típico, desafortunadamente, en este proceso de EPM. Sí. ¿Qué? No, pues insistiendo en lo que dice el profesor Modesto, en los estudios ya habían dicho que había una serie de problemas y que no se tuvieron en cuenta. O sea, la construcción siguió pese a que los estudios mostraban que había una serie de problemas que tenían que solucionarse antes de continuar el trabajo, y lo continuaron, ¿no? Es como si se estuviera destinado a que hubiera este tipo de alertas, ¿no? Uh-huh. Claudia. Sí, aquí el tema no es de uno ser radical. O sea, radical es secar un río. Eso sí es radical.
Estamos secando... No, ojo, aquí esta es una posición radical, no me van a decir que no es radical. No, es decir, no es radical. Estamos perdiendo... Usted entiende la magnitud de la obra que implica desmontar esta represa. Sí, y yo sé que no va a ser de un día para otro. No, pues Pero, va a ser y esto años va a y ser costar lo mismo que costó una construirla. lección aprendida para el país, para aprender a que el proceso de licenciamiento tiene que darse bien Claro, y hecho. usted es ambientalista y usted sabe esto implica Sí, que vamos a tener y yo he trabajado como autoridad ambiental. carbón en las térmicas, que esto implica que va a tocar interconectar, va a tocar abrir nuevas térmicas en el país, porque seguramente no va a haber una energía, digamos, renovable que pueda suplir lo que iba a ser Hidroituango, que va a tener un costo ambiental a su vez. Sí, pero aquí es lo que viene a futuro, y es que no sabemos. Es un grado de incertidumbre tan grande que vamos a estar todo el tiempo en riesgo. Sino que... Pero ustedes es que tienen los estudios previos, pero además tienen una bola mágica que les asegura que en el futuro esto no es salvable. No es bola mágica, es el análisis para el cual uno se preparó durante mucho tiempo en una universidad. Uno no puede ir en contra de lo que se formó y de lo que le dice a uno la realidad de la cabeza. Y desafortunadamente para este proyecto, la realidad está confirmando día a día lo que está pasando. Señores y señoras, me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos de las consecuencias ambientales más allá de lo que vaya a pasar, si esta presa funciona alguna vez o no, de lo que va a pasar con el cierre de este río durante 3 días. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando de lo que está pasando en la cuenca del río Cauca, el segundo río andino más grande de este país, que corre desde el macizo colombiano hasta el río Magdalena, ¿no? En La Mojana. EPM señala que estas pueden ser las consecuencias de haber cerrado el río Cauca. Así lo pone en el comunicado que publicó el martes de esta semana. Y esta es la manera en cómo ellos ven este hecho sin precedentes. Esta operación, la de cerrar el río, disminuirá el caudal del río Cauca por 3 días aproximadamente, lo que tendrá algunas consecuencias en material ambiental, económico y social a corto plazo. ¿Ve? Ahí les dejo el regalo de cómo Hidroituango. No. O sea, pero entonces, a ver, ya que me puse la camiseta, esto es solo cortar el agua unos días, los peces que se mueren, sí, una embarrada, pero pues ya va a volver el agua y todo va a seguir normal. No, cortar el agua y desviar el agua tiene unas implicaciones que no son de solo 3 días. Claro, esto no es una piscina, esto es un río, y el río tiene microorganismos. El río, los peces tienen una carga genética que se la vamos a cortar. O sea, el agua tiene un así? ciclo natural. Claro. Que va los con las peces saben especies. dónde tienen que subir, dónde tienen que bajar, dónde tienen que anidar. O sea, la carga genética está en el esperma y en los huevos. Sí, ¿y qué estamos haciendo si se seca un río? Estamos acabando todas las condiciones, se cambió totalmente. Es irreversible el daño que se está haciendo. O sea, no es posible decir que esto se llena y va a quedar igual. O sea, el daño ya está hecho. Bueno, entonces explíqueme Acá cuál tenemos es que el pensar daño. en las compensaciones, ¿sí? Esas compensaciones que tienen que hacer. Primero, la sanción por no mantener el caudal ecológico, que es lo mínimo que uno debería esperar que hiciera Hidroituango. El caudal ecológico es lo mínimo que podía bajar el río y entiendo que era 450 metros por segundo. Eso era lo mínimo que tenía que estar saliendo de Hidroituango, ¿cierto? Y entiendo que bajó a 50. Entonces ahí ya van 3 días. Ayer decían que 3 días, pero mañana no sabemos cuánto se va a demorar eso. Puede ser que el sábado, el domingo, son más días. Sí. Los sedimentos, o sea, este es un problema que no lo vamos a ver ahora. O sea, se va a ver reflejado en La Mojana, la navegabilidad del río Magdalena. Lo que yo te decía, tenemos que hablar con Cor Magdalena a ver qué va a pasar con el río Magdalena. Y entonces ahí usted menciona el río Cauca en el contexto del río Magdalena. Aquí nosotros hicimos como un mapa con la cuenca del río Cauca y cómo se conecta con el río Grande de Colombia, el río Magdalena. Así, digamos, se ve esto. El río Cauca es el que está a su mano izquierda, que pasa al lado de Cali, al oriente de Medellín, y el río Magdalena es el otro.
Hidroituango está ahí, el cierre seca todo ese pedazo, básicamente. Obviamente entran otros ríos, tiene otros afluentes, pero todo ese pedazo sufre unas consecuencias enormes y por supuesto lo que está arriba del afluente, lo que va del Magdalena, de ahí hasta Barranquilla. ¿Cuáles son los efectos de esto? Y yo creo que Modesto aquí no nos podemos quedar en el conteo de pescados muertos, ¿cierto? No, mire, no hay que confundir el caudal del agua que va bajando por el cauce con el área o el perímetro que el río moja subterráneamente hacia Las Vegas o hacia los laterales, que es lo que le da la humedad y el agua a todo el ecosistema que está sobre esas vegas. De allá es la productividad de lo que muchos de los que vivimos en Bogotá nos comemos, el arroz, las carnes, todo lo que nos sale de allá. Cuando secan el río por el cierre de las compuertas, eso queda vacío ese espacio y el agua que está en Las Vegas va a comenzar a bajar hacia el río y por lo tanto el nivel freático en Las Vegas baja. Muy bien. Eso más o menos lo van a bajar alrededor de unos 3 o 4 metros en los 3 o 4 días que si es que Jesucristo les ayuda y baja por ahí el agua y llega al vertedero, pasa por el vertedero. Cuando ingrese nuevamente el agua al cauce, ¿qué va a hacer? Por pura lógica, recoge todo el barro que tiene ahí y va a volver otra vez a tratar de mojar las vegas que tiene al lado, pero con un problema, ahora van a trabajar en contra de la gravedad y además de eso el río va como una melcocha, entonces va a demorarse mucho tiempo y en lo que nosotros hemos hecho en campo, en la realidad para este tipo de materiales, son 10 centímetros por día y uno aplica una regla de 3 de la primaria, le dice 10 centímetros por día para que vuelva a los 3.5 o 4 metros, son 35 o 40 días que va a demorar en volver la casa de los pescados, de la casa de todos los ecosistemas a volver estar así, pero el daño ya se causó y eso no se va a notar ahorita en esto, sino se va a notar en un año, se va a notar en 6 meses. Nosotros los que vivimos lejos de allá, con los precios, con los incrementos de precios que se va a presentar y por la pérdida de productividad, y los que están allá, pues ahorita pues son los que están viendo las consecuencias catastróficas. Sí. También los impactos sobre la población. Sí. ¿No? En la anterior emergencia estuvieron en riesgo casi 113.000 personas. ¿No? Gente que tuvo que dejar de hacer sus prácticas económicas de pescar, por ejemplo. Gente que vive de la pesca ya no puede pescar. Gente que vive el barequeo con el proyecto, cuando esté en función ya no va a funcionar, ya tampoco van a poder hacerlo. El área de influencia de la hidroeléctrica es bastante grande, entonces el impacto también sobre las poblaciones aledañas es bastante grande, ¿no? Entonces también hay que pensar cómo hacemos proyectos de infraestructura y desarrollos pensados también en las poblaciones y en las comunidades que están ahí, ¿no? Cómo conciliamos esas dos cosas, ¿no? Y cómo construimos hidroeléctricas que no tengan este tipo de alertas o puentes para que no se caigan, ¿no? Esta es una pregunta para el profesor ingeniero. ¿Qué está pasando con lo que estamos construyendo? ¿Cómo estamos construyendo en Colombia? Gracias por el título de ingeniero, pero no, esto es geología. A ver, como una medida digamos, de amortiguamiento para paliar un poco los efectos, EPM dijo que puso a generar sus hidroeléctricas de Porce. Volvamos aquí a la cuenca del río Cauca con las hidroeléctricas de Porce. Estas son, entonces mire, lo que dicen ellos, sí, esto se va a secar, pero nosotros tenemos en Porce 3, por ejemplo, allá por el río Porce, lo vamos a poner a producir energía para que salga agua y ayude un poquito en el tramo seco que va a generar Hidroituango. Esto ayuda, digamos, es un paliativo efectivo. En lo que se hace referencia única y exclusivamente al nivel del agua desde Nechí hasta Barranquilla, nada más. ¿Cuál es el ejemplo, un parangón clarísimo de esta situación? Si usted tiene 5 hermanos en su casa y de pronto uno se muere o se lo mueren, y luego usted dice, no, pues voy a traerle un amigo que se parece a su hermano para que vuelva nuevamente la situación en su casa a estar bien. No es así, porque el río Cauca lleva sus nutrientes, lleva su agua típica del Valle Interandino de las 2 cordilleras, mientras que como ustedes vieron ahí, el río Nechí únicamente lo lleva de otra parte, o sea que esa no es la solución.
a excepción de que van a conservar el nivel del agua, pero el resto no Con más. esa metáfora yo no puedo pelear, Modesto, pero déjeme, me voy a la pausa. Cuando regresemos, escuchamos las voces de algunas de las personas que están en la cuenca del río Cauca, en Cáceres, donde está el enviado especial de Red Más Noticias, Michael Buitrago, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 de la noche. Me están escribiendo esta noche mucho del WhatsApp. Le manda gran admiración a usted, Modesto, un amigo de este programa, el señor Álvaro García, que trabaja con el gobierno de Iván Duque. Gran admiración. Los tiene a todos contentos. No sé quién es. Entonces, las voces de las personas que están río abajo. Esto yo dije antes de irme que era en Cáceres, no es en Cáceres, es en Caucasia. Ahí estuvo Michael Buitrago, el enviado especial de Red Más Noticias. No, ese río últimamente, pues ahora con ese daño de Hidroituango, está así. Todo el daño que ha causado, que hay playas y todo. Eso no se había visto nunca en estos tiempos. Que tuvieran más precaución, ¿no? Y que saltaran las compuertas allá para que el río no sufriera tanto así. Y la vida de los pescadores, y pilla que viven de la pesca, entonces ya no se pueden ni pescar porque mire cómo está ese río de seco. Un desastre, muy seco el río, demasiado, y eso está afectando para los pescadores y para los mineros también. Y también aquí, debido a eso, no sé por qué, pero tenemos racionamiento de agua aquí en Caucasia. De tener ese trabajo, no sé, o bregar a normalizar el cauce del río rápido, sí. Sí, yo fui pescador de aquí de Caucasia, nacido de Caucasia. Hombre, me da mucha tristeza de ver ese río así tan, mejor dicho, muy muerto. Ya se lo pasa uno a pie. Jamás en la vida había visto yo eso. Eso no es así, es el verano, es el de allá de Hidroituango, de las compuertas allá. No pensar en el bienestar de los demás. Se reduce el trabajo, se reduce todo. Ahora estamos rajuñando para medio comer. No se puede culpar a una empresa, digámoslo así, porque antes están buscando la forma de dar empleo, del progreso de la misma región. En el caso de Hidroituango no creo que tengan la culpa. Voces diversas desde la cuenca del río Cauca. ¿Qué? ¿No? ¿Nada? No, sí, sí, pues las afectaciones a la economía local, a las prácticas locales, a mí me llamó mucho la atención que el último señor habla de progreso, que dice esto no es culpa de Hidroituango, todos queremos el progreso, ¿no? Que es un discurso y un término que ha utilizado además EPM a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Es que vamos allá, el progreso. Sí. Esto va a traer gran progreso y pues miren cómo están los municipios aledaños. ¿Qué va a pasar ahora? Una vez se cuantifique esto, ¿usted qué cree debería ser el proceso? La ANLA dijo, nos cerraron el río y ni siquiera nos avisaron, ¿no? Sí. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Pues si yo hubiera sido autoridad ambiental, hubiera ido a obligarlos a que abrieran la compuerta y tuvieran el caudal. En un mundo ideal, Claudia, donde funcionaran las autoridades ambientales, ¿cuál sería un poco lo que debería pasar? No, pues aquí han desbordado todo el incumplimiento a la autoridad ambiental, se la han pasado por la faja. ¿Pero cuál es la autoridad ambiental? Es decir, ¿cuáles serían las multas? ¿Quién serían las autoridades encargadas? Tienen que hacer la valoración de todo el daño, entonces todavía hasta que no se vea qué es lo que deja en lo biótico, lo social y lo físico, entonces no se puede valorar cuál es el daño. ¿Quién hace esa valoración? Eso lo hace la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Pero entonces aquí un punto como empezamos, y ya casi vamos a terminar, nosotros pensamos diciendo que no creemos en EPM. Yo pienso que con este problema que es de país, porque tú mismo lo dices, la generación eléctrica, el tema de las comunidades que están afectadas, uno tiene que buscar un tercero que nos diga, un experto de afuera, que no digan que esto está politizado, que no queremos el proyecto, sino unos expertos de afuera que vengan y digan, oiga, ¿esto es viable o no es viable? Yo creo que esto lo puede hacer la Procuraduría, la sociedad civil, pero que tengamos otras personas que nos digan lo que está pasando, porque si no hay confianza, pues no hay nada. Modesto.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Usted qué prevé, digamos, qué debería pasar ahora? Porque esto es, me imagino que evaluar los riesgos y los impactos de esto puede tomar años. Años y tal vez siglos si fuera el caso, porque los ecosistemas no se recuperan de un día para otro ni en años. Pero yo creo que ojalá, vuelvo y repito, que el macizo rocoso, que todo salga bien, que la próxima etapa de ponerle cuidado, que es el vertedero, al cual desafortunadamente también le cambiaron los diseños y lo van a poner a trabajar a largo plazo, para lo cual nunca se diseña un vertedero, y que ojalá y todo salga bien, pero que en cualquier caso hagan las obras tendientes a que le brinden la total seguridad o la mayor parte de la seguridad a la población que vive aguas abajo, porque uno no puede, digamos, obtener progreso a costa de la vida de otras personas. Modesto, pero solamente y en el caso de que esto deba desmontarse, dele a la gente como una idea de la magnitud de la obra que implica desmontar una presa de este tipo. Bueno, desmontar un embalse como el de Hidroituango implica, primero, reforzar el macizo rocoso porque está enfermo, débil permanentemente. Segundo, abrir otros túneles nuevos, bien hechos, reforzados como deben hacerse, para llegarle al embalse por debajo y drenar ese embalse. Posteriormente a que se haga ese desembalse, mirar el tapado que les quedó en el muro, el tapado del gato, después de la cuota 389 hacia arriba, para que si en el futuro ese proyecto llega a ser viable, un sismo que llegue a ocurrir por allá no les tumbe todo el proyecto, porque nuevamente tendríamos la situación catastrófica que está contemplada en la normatividad colombiana por una cosa que se llama el principio de precaución. Si estas cosas no se resuelven, el proyecto ambientalmente, socialmente, no es viable. Económicamente, a lo mejor, pero no, vuelvo y repito, la plata, el dinero no puede estar por encima. Para mirar la viabilidad hay que desembalsar. Hay que desembalsar y hay además de eso, pero es que el problema es que antes de desembalsar hay que reforzar el macizo rocoso, donde actualmente está no la casa de máquinas, sino además de eso los transformadores, todos los túneles que tiene por dentro, más los que hizo el agua, que vamos a ver si salen en las fotos también, que todo está bien, y con el concreto que en teoría se le tuvo que haber colocado para que eso no pasara. Tiene usted la última palabra. No, yo insisto en que lo más sensato es el desmonte paulatino, que como van las cosas y como se ha ido moviendo Hidroituango, vamos a seguir de emergencia en emergencia. Entonces, que lo más sensato sí es plantear y ver el costo-beneficio que puede traer un desmonte a mediano o largo plazo. ¿El costo-costo? No, costo-beneficio. No sé aquí dónde están los beneficios, todavía es difícil verlos. Yo espero que se pueda salvar, aunque creo que me siento después de este programa como un ingeniero de aplausos, más que concreto. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. A ustedes también, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.